La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Hoy, miércoles 2 de diciembre del año 2020. Voy a comentar con usted algo que con toda seguridad le va a sorprender. Mire, a raíz de los primeros 2 años de este gobierno, que se cumplieron anteayer a las 12 de la noche o ayer en la mañana, como guste usted. A raíz pues de ese segundo aniversario o de ese primer tercio o ese primer bienio, los análisis han aflorado centrándose en 2 cosas que vale la pena señalar. Una, ¿qué fue lo que no se logró o qué fue lo que se logró y es mentira, etcétera, etcétera? Y la otra es festinar la gobernación de López. Pero en los 2 casos se está viendo al pasado. ¿Qué pasó en estos 2 años? ¿Qué logró el presidente? Que casi sus 100 compromisos y que esto y que el otro, pero siempre repito, desde hoy al pasado. A mí eso, con todo respeto para quienes así han procedido, me parece que es equivocado. ¿Por qué? Al final de cuentas, y esto es una verdad de perogrullo, ya lo pasado, pasado, diría el clásico. Mi opinión al respecto es diferente. Pienso que la única posición aceptable y útil, dada la situación que enfrentamos, es ver al futuro. ¿Cómo? Todos ya conocemos lo que pasó en estos 2 años. Lo hemos visto y padecido y sufrido, para ser más claros. La tragedia económica, política, social, cultural que es este país no tiene parangón en la historia contemporánea de México. Pero repito, eso ya pasó. Ahora, lo que corresponde es algo diferente. Con eso que ya conozco y he padecido y he sufrido y me ha golpeado, etc., yo volteo al futuro y trato de imaginar cómo van a ser los 2 siguientes años. ¿Cómo fueron los 2 primeros? Eso ya lo sé. Repito, lo he sufrido. Pero lo que importa hoy es ver hacia adelante. Y ahí es donde quiero yo comentarle lo siguiente. ¿Piensa usted que los 2 años que vienen, los próximos 730 días, van a ser realmente de progreso, de administrar estos beneficios y esto que casi es el paraíso terrenal de la 4T? ¿En realidad es usted tan ingenuo para caer en esa ilusión, comprar esa baratija? Si así es, le pediría encarecidamente que abandone esa idea peregrina. Los 2 años que vienen van a ser peor, mucho peor, que estos primeros 2 años que sobrevivimos. López, si recuerda usted o escuchó las palabras de su mensaje, no está dispuesto en modo alguno a rectificar. Él sigue montado en su macho, como se dice coloquialmente, y va a seguir en las mismas, con un gabinete que quizás sea el peor gabinete que pudo un gobernante armar en los últimos 100 o 200 años de la vida independiente de este país. Lo peor de lo peor está ahí con López. No solo desde el punto de vista de las capacidades y experiencia, sino lo peor es su servilismo. Esa capacidad de genuflexión que tienen los integrantes de este gabinete ha contribuido de manera destacada a que suframos el daño que hemos padecido. Los siguientes 2 años, pues, van a ser la continuación de lo visto, pero el agravamiento de lo que ya hemos visto. López tiene hoy un severísimo problema. No tiene dinero.
Yo lo he venido diciendo, me he cansado, como decía mi mamá, tengo la boca chueca de decirles, no va a alcanzar el dinero, y hoy es evidente. Esa desesperación para reducirles, quitarles parte del aguinaldo a miles de servidores públicos, es de locura eso. Pero es de locura la gobernación que ha intentado llevar a cabo López, porque ni siquiera eso ha logrado. Él tiene el gran compromiso con miras a obtener 251 diputados propios de Morena el año próximo, que debe seguirles dando a 20, 23, 25 millones de mexicanos. Dádivas en unos casos miserables, en otras 1,000, 1,150, X cantidad, pero ya no hay de dónde sacar. Esos programas han sido un fracaso rotundo. Vea usted el de las 100 universidades, el de los jóvenes construyendo futuro, etc. ¿Por qué? Porque ha caído la captación, porque la economía no crece desde el año 2019, mucho antes de la pandemia. Miente descaradamente López cuando dice que la pandemia es responsable. No. El responsable directo de esta tragedia es él y los que lo rodean, los más cercanos. En esas condiciones, pues, pensar que de repente va a brotar recursos de la tierra, etc., es una ilusión. Vea lo que está pasando con Petróleos Mexicanos. Caída en los volúmenes diarios de refinación, caída en los volúmenes diarios de extracción. Las proyecciones de las grandes empresas de prospectiva petrolera hablan de prácticamente el comienzo de una etapa descendente del petróleo como la fuente principal de energía. Que los efectos se verán en 20, 30 años al 2050, es cierto, pero ya esa debacle del petróleo ya empezó. Y no sería nuevo en la historia de la humanidad. Primero fue la leña, luego el carbón y hoy todavía los combustibles fósiles, pero estamos entrando a la etapa donde veremos fuentes alternativas, la eólica, la fotovoltaica, vehículos automotores, eléctricos, se habla ahora del hidrógeno, una serie de cosas nuevas completamente. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar de la refinería de Dos Bocas, que parece que va a ser para submarinos porque siempre está debajo del agua? ¿Qué esperar de este aeropuerto cuando en los próximos 3, 4 años las necesidades en cuanto al turismo o negocio se refiere en picada, en caída libre? El aeropuerto Benito Juárez, con algunas modificaciones, mejorías, puede aguantar 3, 4 años sin problemas. El Tren Maya, una locura, una verdadera locura que solo exhibe la pérdida de salud mental de López. Sin embargo, más de 30 millones le dieron su voto. Aquí la pregunta que vale la pena hacernos frente a ese futuro que le señalo es: ¿cuántos de esos 30 millones que le dieron su voto han entendido después de 2 años de padecer estas torpezas, ocurrencias, desatinos, ignorancia, etcétera, soberbia, autoritarismo? ¿Cuántos de esos 30 millones han reconocido su error y están dispuestos a no cometerlo el 6 de junio del 2021? ¿Cuántos cree usted? ¿10 millones? ¿20? ¿15? No nos hagamos ilusiones. Esa mentalidad de esos 30 millones la adquirieron a través de decenios. Decenios de educación, adoctrinamiento, manipulación política y cooptación ideológica. Eso empezó con Cárdenas, del 34 al 40, hace 80 años, para ponerlo fácil. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Ahí está esa visión. Esa actitud de extender la mano para la dádiva miserable. Esa actitud que más bien es una sinvergüenzada descarada
para querer vivir del erario, del recurso público sin trabajar. Esos millones de sinvergüenzas oportunistas que creen que eso puede hacerse, que tiene viabilidad, ahí están todavía. No han cambiado. En el mejor de los casos dice, bueno, los conservadores, los fifíes, etcétera, no han dejado, pero en los próximos 2 años van a ver cómo sí. Se engañan o pretenden engañarse ellos mismos. Saben que no va a ser posible. El aparato del sector público está desmantelado. Secretarías como la SADER, antes Zagarpa, vacía. La tercera parte de los que trabajaban todavía en diciembre del 2018, solamente queda la tercera parte. Lo mismo en economía y así en esta otra área del sector público. ¿Por qué? Porque hay que correrlos para agarrar esos recursos para seguir manteniendo la ficción de los programas del bienestar. Una y otra cosa hemos visto ya en exceso en estos 2 años. Por eso yo le pido que piense en las consecuencias que estos primeros 2 años van a tener para el país, para su economía, para los mexicanos en general, pero sobre todo para sentar las bases de un mejor futuro de los que vienen. Vea usted la situación en la educación. Este año lectivo va a ser un año perdido. Perdido. No estoy diciendo que habrá que repetirlo, pero va a ser un año prácticamente perdido. ¿Cuántos de los niños, jóvenes, estudiantes universitarios no tienen acceso a una computadora o a conexión suficientemente rápida, a ancho de banda suficiente en sus casas para poder seguir las clases de sus maestros en línea? Esa es la tragedia, pero ya sobrevivimos, ya llegamos hasta aquí. Vamos a ver ahora lo que viene, los próximos 2 años. Por eso yo le pido, deje que aquellos se regodeen en los triunfos, los logros, o también los otros. Es que en estos 2 años no ha hecho esto. Déjelos con el pasado. Usted trate de ver al futuro. Ahí es donde están ahorita nuestros problemas. Estos 2 años, seré el sereno, pero ya sobrevivimos. Vea usted de aquí hacia adelante. Le agradezco su atención y lo espero mañana jueves, en una mañanera más, un espacio que no me cansaré de repetirlo, es más de usted que mío. Gracias. Lo espero mañana.